Tenerife ha dado por finalizada la emergencia hídrica tras la recuperación de las reservas y la mejora de los indicadores técnicos. Hablamos de la situación actual y de los retos que vienen con Valentín González, consejero del sector primario y bienestar animal del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, consejero, después de meses complicados, al fin ya Tenerife pues finalizó esa emergencia hídrica. ¿En qué situación actual estamos? Sí, efectivamente, yo creo que son magníficas noticias. La semana pasada tuvimos precisamente la convocatoria de la Mesa de la Sequía, que era una de esas actuaciones que estaban previstas dentro de la declaración de emergencia hídrica. Pues los datos últimos, fundamentalmente de reservas, son muy positivos, especialmente también con las últimas lluvias. Hay que añadir que la declaración de emergencia hídrica lleva aparejada unas 75 medidas, fundamentalmente unas canalizadas a través del Consejo Insular de Aguas y otras a través de Balsas de Tenerife, ¿no? Esas actuaciones junto a las últimas lluvias han provocado que tengamos al día de hoy una media del 70% de la capacidad de almacenamiento que tiene las balsas de Tenerife, es decir, aproximadamente unos 3,5 millones de metros cúbicos de los 5 millones de metros cúbicos que tiene la capacidad total de las balsas de Tenerife. Puede decir que es un buen dato para estar tranquilos. Sí, ya el año pasado, si recuerdas, aquellas últimas lluvias tardías sobre el mes de marzo, abril, provocaron que el verano, además de las actuaciones que habíamos realizado, el verano fuese relativamente tranquilo, ¿no? No hubo restricciones. Las actuaciones que se han venido realizando durante este tiempo y sobre todo especialmente también las lluvias que hemos tenido en el mes de diciembre y enero, pues ha supuesto que el incremento de las reservas. Recordar que la declaración de emergencia hídrica venía provocada por esa declaración fundamentalmente agroclimática y relacionada con el ámbito del sector primario, ¿no? Y el aumento de esas reservas ha provocado que, lógicamente, el sistema esté menos tensionado, especialmente en algunas de las comarcas aún sigue esa situación, especialmente medianías, que siempre las soluciones ya relacionadas con el incremento de agua relacionadas con agua industrial, ya sea de desalación o de regeneración, son más complejas por esa situación peculiar de nuestra orografía, pero en definitiva yo creo que al día de hoy tenemos una capacidad de almacenamiento en las balsas del norte de la isla sobre el 67% y en el sur sobre el 76%, con lo cual, como comentaba anteriormente, tenemos esa 70% de media que nos da pues garantías de presentarnos ante el próximo verano con, ya digo, con esas garantías de afrontar un verano tranquilo. Bueno, de hecho, como bien comentaba, las balsas son clave en todo este proceso. ¿Cómo están ahora mismo? ¿En qué situación están? Comentarte que, como decía anteriormente, las del norte tienen menor capacidad respecto al sur. La peculiaridad de las balsas del norte respecto al sur es que la capacidad de almacenamiento del sur depende en gran medida de agua regenerada, es decir, no depende ya solo de lo que son recursos convencionales, que habitualmente, para entendernos, estamos hablando de relacionadas con agua procedente de pozos y de galerías. En el sur, además de ese recurso, tenemos el elemento complementario fundamental, que es el agua regenerada, que fundamentalmente aquellos que transitamos por la TF1, por la autopista del sur, vemos esa tubería que va prácticamente paralela a la autopista, que es agua regenerada de Santa Cruz, fundamentalmente de la zona metropolitana, que luego ya ha llegado a Valle San Lorenzo, o en la zona del Saltadero, que son dos infraestructuras importantes de balsas que están en el sur de Tenerife, pues se convierte en agua regenerada, y realmente ese recurso extra es el que provoca que estemos hablando del 76% de capacidad en las balsas del sur respecto al 67% respecto a las de balsas del norte de la isla. Esa es la diferencia clave. Bueno, ¿y qué ha sido lo más complicado de gestionar en esta crisis, durante esta crisis? Bueno, básicamente una situación inédita, ¿no? Cuando nos planteábamos la declaración de emergencia hídrica, pues allá en el año 24, en torno al mes de abril, en mayo, que es cuando se produce la declaración de emergencia hídrica, ya habíamos desde el área, desde el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería, pues advertido que nos íbamos a enfrentar a un verano muy complicado, como así fue, ¿no? Es decir, eso dio lugar a que pues una medida extraordinaria. En los ciento y pico años que tiene el Cabildo Insular de Tenerife jamás se había planteado una declaración de emergencia hídrica. Fue algo novedoso, algo inédito, y eso venía provocado por dos datos. El artículo 107 de la Ley de Agua dice, efectivamente, para una declaración de emergencia es que haya una disminución muy importante
del almacenamiento de agua. En ese caso pues, estamos en torno al 10-20% de la capacidad de las balsas. Y luego el otro tema que pudiese poner en riesgo, ya digo, el abastecimiento humano también, ¿no? Aunque, como advertí anteriormente, esta declaración de emergencia hídrica era básicamente agroclimática, es decir, relacionada con el sector primario más que un tema de desabastecimiento humano. Aunque ciertamente había algunos lugares, algunos municipios de la isla en donde había ese riesgo y ese peligro, ¿no? Pero básicamente era desde el punto de vista agrícola y era una medida excepcional que había que tomar. Con el consenso, y eso hay que destacar, tanto de las formaciones políticas como también de las asociaciones agrarias, pues se tomó una decisión valiente, yo creo que en aquel momento, que era la declaración de emergencia hídrica, establecía unas 75 medidas que básicamente una eran relacionadas con el ahorro también, disminuir la demanda, hacer un uso eficiente del agua también, pero luego determinar una serie de medidas de ejecución de obras, de actuaciones que nos distribuíamos ya el Consejo Insular de Agua por un lado y Balten. En el ámbito de mi responsabilidad era Balsas de Tenerife, ¿no? Y básicamente fueron obras de implementar recursos hídricos en diferentes lugares de la comarca, porque en la isla, siendo un sistema que se interrelaciona todo, cada comarca tiene una singularidad y una peculiaridad a la hora de la demanda de agua agrícola. ¿Y qué lecciones nos ha dejado esta emergencia hídrica de cara al futuro? Yo creo que una importante es que tenemos que hacer esa reflexión que hacíamos anteriormente. Estamos hablando, parece que es una obviedad, de un recurso escaso, que esa seguridad hídrica no podemos depender solo de la climatología, es decir, hay años que llueve, años que no llueve. Esta concretamente era una declaración de emergencia hídrica de una sequía extrema y de larga duración. Eran muchísimos años que no había llovido. La filosofía con la que se planteaban las balsas de Tenerife, fundamentalmente en el pasado, son balsas que en algunos de los años tienen más de 30 años o 20 años cuando se iniciaron las primeras actuaciones. Era que durante los años de invierno, durante los años se aprovechaba el agua de la lluvia y luego esa agua la utilizábamos en verano. Realmente lo que ha sucedido en los últimos años era que esa sequía era una sequía extrema, no llovía y lógicamente las reservas hídricas para afrontar el verano eran insuficientes. Esto es lo que nos estaba pasando, esa declaración de emergencia hídrica era pues una necesidad que o lo afrontábamos o íbamos a tener un serio problema, especialmente en el sector primario. Y esas 75 medidas, que era básicamente pues, en diferentes sistemas hidráulicos a nivel insular, tanto en el sur como en el norte, era implementar recursos para la agricultura, pero también para el abastecimiento humano. Recordar siempre que hay una prelación en la ley de aguas que primero, lógicamente, se asiste a lo que es el abastecimiento humano, luego el agrícola, luego de servicios, luego otros tipos turísticos, etcétera, etcétera. De ahí que esa lección que queremos lanzar es el uso responsable de un bien escaso. Tanto a nivel de población como a nivel también agrícola, tenemos que interiorizar que se trata de un recurso que hay que hacer un uso eficiente del mismo. ¿Qué recomendaciones darías a la ciudadanía? Básicamente, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista agrícola, es que tenemos que hacer un uso coherente, responsable. Ya en el sector agrícola hemos incorporado muchísimos sistemas de uso ya más eficiente del agua, ¿no? Es decir, eso tenemos que hacerlo también como agricultores, como productores, pero también como ciudadanos de a pie. Es decir, nosotros en nuestra casa, cada uno de nosotros tenemos que hacer ese uso eficiente, dado que si priorizamos, y así lo determina la ley, el uso del abastecimiento humano, lógicamente el que queda en una situación delicada es el uso del agua agrícola. De ahí que lancemos un mensaje de hacer ese uso responsable, prudente, que hay una interrelación tanto en el sector primario como en el sector en el abastecimiento humano, y que estas medidas que hemos comentado, que no solo es implementar recursos, que lo estamos haciendo con esas medidas y esas actuaciones que hemos puesto en marcha, sino también hacer un uso moderado de la demanda. No se trata simplemente de incrementar recursos, sino de ser moderados en esa reflexión. Quería decirte que durante estos años, a pesar de la declaración de emergencia hídrica, hemos implementado la demanda de agua, agrícola también. Por ejemplo, en Balten hemos pasado de 21 millones de metros cúbicos en el año 23 a 24 prácticamente en este año, a pesar de estar en una situación de declaración de emergencia hídrica. Por eso digo que hay que poner sobre la mesa, es un debate profundo e importante como sociedad en general, en una isla como la nuestra, en donde la seguridad hídrica al final se va a conseguir no solo con los recursos convencionales que hemos comentado a través de pozos, de galerías, sino también
con el tema de implementar lo que es la producción industrial de agua, que básicamente es ya lo que es agua industrial a través de la desalación, sino especialmente el agua regenerada. Es un agua que es para uso agrícola, que no compite con otro tipo de uso y sobre todo porque completamos el círculo integral del agua. Es muy importante, sí. Bueno, más allá del agua, ¿en qué punto se encuentra el sector primario en general, aquí en la isla? Bueno, como bien sabes, hay mensajes últimamente pues no tranquilizan al propio sector. Hemos tenido ese nuevo marco financiero del año 2028-2034 que se está negociando en la Unión Europea, que nos genera inquietudes importantes, ¿no? Elementos fundamentales como nuestro POSEI, que es una marca de identidad fundamental como región ultraperiférica que tenemos, pues es una obviedad, un tratamiento diferenciado a territorios como el continental, ¿no? Este nos genera y ha generado un debate y está en nuestra sociedad, pues el sector ha salido a la calle y ha reivindicado lógicamente esa peculiaridad y esa singularidad de Canarias como región ultraperiférica que necesita un tratamiento diferenciado a otros territorios. El otro elemento también probablemente que ha saltado en las últimas semanas importante ha sido pues ese acuerdo en Mercosur, en donde nosotros planteamos, y ha habido acuerdos también en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, en donde hemos instado precisamente resaltar esa singularidad del territorio, en donde esa singularidad se vea reflejado también que está recogido en el Tratado de la Unión Europea y que se plasme en este tipo de acuerdos de carácter multinacional que hemos comentado, ¿no? Bueno, ya que mencionas esa preocupación por las ayudas europeas al sector primario, ¿qué pasaría o qué consecuencias traería para Tenerife, bueno, en general para las Islas Canarias si no llegan? No, desde luego sería una situación demoledora, ¿no? Ya lo ha advertido, todas las organizaciones agrarias han puesto sobre la mesa que esto puede ser un toque muy fuerte al sector primario, ¿no? Al sector ganadero, a nuestros productores. Nuestras islas están a 2.000 kilómetros del territorio peninsular. La singularidad, ahora mismo estamos también ante una situación internacional incierta en estos días, que también pueden suponer pues, una situación importante sobre pues, el transporte, ¿no? Nuestros productos tenemos que desplazarlo al continente, que los precios de los hidrocarburos pues, se incrementen puede suponer también un elemento de tensión en nuestro sistema. Por lo tanto, Canarias, como región ultraperiférica en sí misma, tiene una singularidad y tiene también una vulnerabilidad, puede ser mucho más vulnerable que un territorio continental. Por lo tanto, elementos que afianzan precisamente a nuestros productores, la garantía de nuestras producciones, vienen de la mano precisamente de esa peculiaridad de la región ultraperiférica. De ahí que tenemos que luchar y trabajar desde las propias administraciones públicas, desde las propias organizaciones, trasladar a Europa la necesidad de afianzar esa realidad que, por cierto, no es novedosa, está recogida en los propios tratados de la Unión Europea. Pongamos una situación en que sí suceda, el Cabildo, que esperemos que no, ¿el Cabildo tendría alternativas para ello? Claro, es muy complejo que una administración de carácter insular pueda dar respuesta a un problema tan importante. Desde luego nosotros en este proceso seguimos trabajando como un elemento colaborador necesario con nuestros productores. Nuestras líneas de trabajo, nuestras líneas de financiación, nuestras líneas de ayuda y de colaboración durante el año, pues van canalizadas, son aproximadamente casi en torno a 8 millones de euros que van destinadas al sector, ya al ámbito ganadero, en el ámbito agrícola, en el ámbito apícola, es decir, cada uno de nuestros sectores. Nosotros tenemos diferentes líneas singularizadas en el sector, siempre consensuadas también con el sector, es decir, nosotros no es que se abra una línea de ayudas, de colaboración con las diferentes organizaciones sin tener en cuenta las necesidades. Nosotros vamos adaptando a cada una de las realidades. La sequía ha sido una, hemos tenido últimamente también otro elemento que ha supuesto una situación compleja en el sector vitivinícola, como ha sido esos brotes de filoxera. Pues la realidad nuestra es muy cambiante y esa realidad también de la ayuda, de colaboración que realizamos nosotros a través de líneas de subvención, pues van también acompasadas de acuerdo a esa peculiaridad, esa singularidad. Desde luego el Cabildo va a estar siempre al lado de nuestros productores. Hay una línea de colaboración, una línea de comunicación constante con las organizaciones agrarias. Es raro el mes que no nos reunimos con diferentes sectores
lógicamente nos transmite esa preocupación que nos comenta, como sociedad en general también, la sociedad tinerfeña también, pues el sector primario para nosotros es un elemento de actividad económica y de empleo fundamental, pero no solo eso, estamos hablando también de territorio, estamos hablando de paisaje y por lo tanto hablar del sector primario, si queremos hablar de una isla sostenible, no puede ser ajeno a una isla sin tener un sector primario potente. De ahí que estas políticas a nivel estatal y sobre todo europeo son fundamentales para Canarias como región ultraperiférica. Para su consejería, ¿cuál es la principal prioridad hoy en día? Bueno, salimos de una que hemos comentado esta charla con la sequía. Desde luego, si hay un elemento que condiciona nuestra actividad agrícola, ganadera, es precisamente el agua, ¿no? Y ese ha sido, yo creo que durante pues desde el año 24 para acá, ha sido uno de los esfuerzos potentes, ¿no? Concluye la declaración formalmente de declaración de emergencia hídrica, pero los trabajos, la financiación de esos proyectos continúa. Es decir, por parte de Valten y por parte del Consejo Insular de Agua, son muchísimas las actuaciones que tenemos, tanto en la parte de la Isla Baja, en la zona del Valle de la Orotava, como en la zona sur, en la zona noroeste de la isla, en donde esas actuaciones de implementar recursos hídricos seguiremos trabajando, ¿no? Pero probablemente ha sido uno de los aspectos en donde hemos puesto recursos económicos también, pero muchísimo esfuerzo, ¿no? Y esa política yo siempre he indicado, circunstancialmente hemos caído pues, en una situación de esa sequía extrema que decíamos anteriormente y de larga duración, pero la política de aguas tiene que ser una política, yo creo que transversal y una política estructurante, no puede ser de carácter coyuntural, sino que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo presupuestario durante los próximos años. Bueno, por otro lado, Valentín, ¿qué opinas sobre el relevo generacional en el sector hoy en día? Bueno, es un reto, son de esas dificultades que tenemos, ¿no? Incorporar gente joven, jóvenes al sector primario es un reto importante, ¿no? Si no, tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Hay sectores que tienen una mayor dificultad, por ejemplo, el sector ganadero, en la incorporar jóvenes tiene una gran dificultad, pero yo en este sentido soy tremendamente optimista, ¿no? Nosotros, te pongo un ejemplo, tenemos unos premios que se llaman Agrojoven todos los años, y las iniciativas que se plantean por gente joven, por hombres y mujeres que ven ya en el sector primario una oportunidad de empleo y una oportunidad económica, ¿no? En donde incorporan precisamente retos importantes como esa, como la eficiencia en el riego, como el tema relacionado con el tema de residuos, con la agricultura ecológica, con retos de punto de vista de actividades complementarias vinculadas a la actividad pues ganadera y actividad agrícola. Son iniciativas, en unos casos son ideas y en otros casos son iniciativas empresariales que apoyamos desde el punto de vista del Cabildo y son una muestra magnífica de por dónde debemos ir caminando, ¿no? Con este tipo de proyectos innovadores tecnológicamente. Desde luego, las estrategias que podemos plantear a la gente joven no pueden ser aquellas de los años del siglo pasado, tiene que ser elementos que resulten atractivos a la gente joven, elementos de innovación que se incorporan, en donde, pues ya digo, la tecnología, las propias temas de comunicación son fundamentales a la hora de ser atractivo una idea o un proyecto empresarial relacionado con el mundo agrícola. Diría que en los últimos años ha incrementado la participación en el sector. Nosotros tenemos un reto de mantener ese tipo de no bajar la guardia, ¿no? Es decir, está claro que hemos comentado esas dificultades que hemos comentado hace un momentito, que no parece que nos genera incertidumbre a nivel nacional e internacional. Ahora mismo, ya digo, estamos ante una confrontación también desde el punto de vista bélico que genera realmente tensiones importantes en un territorio que queremos que nuestra soberanía alimentaria se incremente. Y para eso tiene que ser atractivo nuestro sector primario. Porque lo decía antes, porque una isla que se precie, una isla que quiere ser referencia desde el punto de vista de la sostenibilidad, no puede mirar o dar la espalda a un sector primario. Lo hemos vivido, un hecho también tremendo, dramático en el año 23, como fue el incendio que prácticamente rodeó nuestra isla, empezó en Arafo y terminó prácticamente en Los Realejos, y vimos que la necesidad de que esas zonas, que en gran medida fueron fruto de las llamas,
eran zonas que estaban abandonadas, ¿no? Por eso ya digo, cuando hablamos de sector primario, hablamos además de paisaje, hablamos de territorio y hablamos de un tema importante que relacionamos anteriormente, que es afianzar la población a esa zona. Es importantísimo también que la gente vea ese territorio como algo propio, es decir, cuando decías el relevo generacional, pues vincular a la gente joven también al territorio, y eso es un reto importantísimo que tenemos como isla. ¿Y qué medidas están tomando para ello? Pues precisamente son ese tipo de cuestiones, iniciativas que planteamos, ya sea incluso a través de los grupos de acción rural, fomentar este tipo de actividades complementarias vinculadas también al sector primario, así que pueden estar vinculadas a, pues, a actividades, como decíamos anteriormente, relacionadas con el tema de la eficiencia, con el tema de la agricultura ecológica, con actividades complementarias vinculadas al agroturismo, Hay muchas enoturismo. ramas. Son muchas ramas y resultan como un elemento también de afianzar a la población, ¿no? Es decir, hay proyectos muy interesantes vinculados al enoturismo, vinculados a actividades complementarias, es decir, esa actividad agrícola o ganadera, pues podemos vincularla con una actividad también turística, atractiva. Son muchos los que cada vez quieren tener una experiencia distinta, diferente y más cercana al territorio. Yo creo que ahí hay una oportunidad importante, y esos proyectos que comentaba anteriormente, que son vinculados a los premios Agrojoven, van mucho en esa línea, ¿no? Es decir, de innovar, de enganchar a la gente joven y sobre todo de afianzar a la gente al territorio. Eso es importantísimo. Bueno, por otro lado, el bienestar animal es otro factor que toca la consejería también. ¿Qué líneas de trabajo están impulsando ahora mismo? Un dato importante es decir, en este mandato se incorporó por primera vez un área vinculada al bienestar animal. Se generó esa área, pero el área hay que darle contenido. Al día de hoy podemos decir de una forma clara que es un área que tiene una dotación que supera el 1.000.000 de euros vinculada al bienestar animal. Hay líneas por primera vez, nunca se había generado unas líneas vinculadas a todo ese colectivo de personas que están relacionadas con el mundo animal, fundamentalmente a través de protectoras. Este año hemos pasado de 400.000 euros a 700.000 euros, una línea de subvención a las propias protectoras, que junto con las administraciones, los propios ayuntamientos, el cabildo, pues ayuda precisamente a que en una situación como la del abandono animal, pues se reduzca, ¿no? Nosotros tenemos un referente como centro de protección animal como es Tierra Blanca, en el municipio de Faña, que aglutina aproximadamente a 20-21 municipios, en donde aquellos pues asiste precisamente a los ayuntamientos. Recordad que la acogida o el tema relacionado con bienestar animal es una competencia en sentido estricto, de acuerdo a la ley, a los ayuntamientos. Pero entendemos que el problema del bienestar animal, que un animalito, un perrito se abandone, un gatito se abandone, no conoce de fronteras, no conoce de territorios, no conoce de municipios. Por lo tanto, sigue siendo y es potencialmente un problema también insular, y de ahí que hemos puesto esos recursos. Además, relacionados con el tema de las colonias felinas, que es otro de los elementos también problemáticos, hemos incorporado un convenio precisamente con el Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife de 275.000 euros vinculados precisamente a esas colonias felinas, a la pues esterilización de esos gatitos, y además hemos hecho campañas relacionadas, vinculadas también con el abandono, y es fundamental también un tema que es la identificación de los animalitos, ¿no? En este sentido hemos hecho un convenio gratuito para aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes para que se adhieran a SOCAN. SOCAN es el sistema de identificación, de registro de los animales, porque es una clave importante para disminuir lo que es el abandono animal. Bueno, tengo que preguntarle, hablando del bienestar animal, sobre la situación reciente que se ha llevado a cabo del albergue. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo? Yo, en estas semanas que se ha generado esa inquietud, esa alarma social, y hay que ponerlo sobre la mesa, he querido lanzar un mensaje de certidumbre y de tranquilidad. En ningún caso, ya sea por la protectora que no es capaz o no pudiese en un momento dado atender esos perritos del Ravelo, del refugio del Ravelo, el Cabildo asumiría ese compromiso, y esa es la garantía, ¿no? Además, aquí lo único que ha cambiado respecto a la situación de ADEPAS es que en lugar de tener una subvención nominativa, pues va a tener que acudir a la concurrencia competitiva. ¿Y por qué tiene que acudir a esa concurrencia competitiva? Porque las otras protectoras entienden que habría un agravio comparativo, que hubiese una línea de subvención nominativa y una de concurrencia competitiva,
y que al final se financiase los mismos conceptos, que es gasto corriente y gasto de personal. Y por lo tanto, esa oportunidad está de acudir a esa línea de financiación, y sobre todo porque ese convenio que unía al Cabildo Insular de Tenerife con la protectora decayó en el año 2015, porque ahí en ese momento entró en vigor una ley que se llamaba de régimen jurídico del sector público, que determinaba que hubiese un periodo de 3 años para adaptar ese convenio a esa ley. No se hizo en su momento, no se hizo, y por lo tanto ha decaído ese convenio. A partir de ese momento ADEPAD recibía una subvención nominativa, y el año pasado los presupuestos, como comentaba, hubo una alegación de las diferentes protectoras indicando que lo que era propio era que hubiese una concurrencia competitiva en donde todas las protectoras acudiesen. Nosotros, siendo conscientes de esa situación, en lugar de 400.000 euros, que era el año pasado, pasamos a 700.000 euros para que precisamente ADEPAD y otras protectoras pudieran acudir a esa línea de financiación. Se va a llevar al Consejo de Gobierno de este miércoles precisamente pues esa subvención, con lo cual en los próximos días se publicará y podrán concurrir aquellas entidades que estén interesadas en esa línea de subvenciones. Bueno, aquí queda ya remarcado y... Sí, yo creo que es importante, sobre todo un mensaje, nunca, subrayarlo, sí. yo creo que subrayar lo importante es, nunca en ningún caso se va a cerrar el Ravelo, y otro mensaje claro en este sentido es, se garantiza la financiación, y sobre todo lo más importante de todo este tema es que los perritos van a tener la garantía de que van a ser, ya sea a través de la protectora, con su capacidad que ha venido realizando hasta este momento, o a través del Cabildo, que garantiza precisamente el bienestar animal, la salud y la salubridad de esos perritos. E indicar, sobre todo, ya que me das la oportunidad también, sí, por supuesto, de expresar que hay un proyecto importantísimo que se está realizando desde la Dirección de Proyectos Estratégicos del Cabildo Insular de Tenerife y desde el área del sector primario y de bienestar animal, que es el nuevo centro de protección animales que estamos trabajando y diseñando en una finca de carácter insular, de propiedad insular, que está entre Valleguerra y Tacoronte, en donde ya hemos tenido el visto bueno del Ayuntamiento de Tacoronte. Falta pendiente pues la conformidad por parte del concejal y del alcalde de La Laguna, dado que ha habido un acuerdo plenario el mes pasado de dar esa conformidad para iniciar un gran proyecto. Este proyecto va a dar respuesta en gran medida a las dificultades que hay en la zona metropolitana de Tenerife para la acogida de animales. Este centro de protección animal se llamaría Tierra Azul, Tierra Blanca estamos hablando en el sur, daría cabida pues a 1.000 animalitos, entre 600 perritos y 400 gatos, con lo cual puede ser una infraestructura novedosa que va a implementar esa red insular de albergues que ya al día de hoy estamos dando en Tierra Blanca. Y estamos hablando de un proyecto a corto o medio plazo. Sí, sí, el proyecto se ha presentado a los propios vecinos, a los propios ayuntamientos. La idea es traerlo muy pronto al Pleno, hay un anteproyecto del mismo, y yo creo que puede ser un antes-después en lo que es el bienestar animal en la isla de Tenerife. Una gran iniciativa, desde luego. Para ir terminando, Valentín, ¿crees que la sociedad tinerfeña valora lo suficiente al sector primario? Yo creo que es un trabajo que tenemos que ir haciéndolo todos, ¿no? Es decir, primero las propias administraciones, ser conscientes que el sector primario es una pieza clave para esta isla, ¿no? Antes lo decía, si queremos plantear una isla sostenible, una isla respetuosa con el territorio, no lo podemos hacer al margen de un sector primario potente. Lo hemos visto no solo como una actividad económica, que lo es, de empleo, de inserción, pues de generación de empleo, de generación de actividad económica, pero también de territorio. Es decir, no podemos tener una isla en donde el territorio se abandone, en donde las posibilidades de regeneración de zonas tan importantes como es la zona medianía. Desde nuestra área hay una zona muy sensible, muy vulnerable, como es la zona de medianía, esa zona que hemos comentado anteriormente de transición entre lo que es la corona forestal y la zona urbana. Esa zona de medianías tiene un tratamiento muy singular y muy peculiar. Yo que soy del sur de la isla, pues la zona de Vilaflor, esa zona o la zona norte de Benijos, de las Llanadas, esas zonas tienen una singularidad muy especial, y ahí tenemos que redoblar precisamente el esfuerzo. Antes decíamos del tema del agua, y las soluciones son más complejas desde el punto de vista técnico, a diferencia en la zona de la costa,
pues esas zonas requieren de un esfuerzo importante. Por eso decía que una isla que se precia, una isla que quiere tener criterios de sostenibilidad importantes, no puede dar de espalda a un sector primario importante en donde sus productores, su gente, vivan y trabajen en esa zona de una forma digna, con una renta digna, ¿no? Ese es el reto importante que tenemos como área. Pues muchísimas gracias, Valentín, por estar aquí hoy con nosotros y a seguir trabajando. Muchísimas gracias.